la caracterización del contexto de FUDECO, ahora en el contexto socio-histórico regional, vamos a tener como conferencista al sociólogo Nelson Freites, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Estudios del Desarrollo, CENTES UCB, profesor titular de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, docente de posgrado en Gerencia Pública y Políticas Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad del Zulia, Universidad Valle del Mumboy y en la UCLA. Es el coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y es integrante del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto. Nelson Freites. Bueno, muy buenos días. La verdad que hoy es un día de reencuentro y un día de celebración. Pareciera que el acto central de conmemoración de los 60 años del FUDECO, un acto que hacíamos en FUDECO religiosamente todos los 29 de octubre de cada año. Bueno, reencontrarnos con tanta gente con la que convivimos durante años, gente, como oíste las canciones de José José, se gastó la piel para producir estudios, proyectos, planes, asistencia técnica, que fue anfitriona de todos los actores de la sociedad larense y de la sociedad regional para generar convergencias, proyectos, acuerdos. Ese lugar extraordinario de concertación social que significó FUDECO durante años, no deja de ser emocionante. Este evento, pues, lo pensamos, lo soñamos, yo creo que desde comienzo del mes de mayo, una comisión donde nos reuníamos con frecuencia para pensar este evento. Porque este es un evento necesario. Las sociedades, cuando entran en estos periodos de penumbra, de extravío, necesitan apalancarse en lo mejor que han sido para encontrar allí la respuesta para el futuro. Este es un evento del futuro. Este es un evento para aprender de ese desarrollo, de esa experiencia, de esa capacidad acumulada de esta sociedad, para que ese testigo que nos toca entregar a las nuevas generaciones efectivamente pueda revalorizarse y pueda efectivamente ser entregado a las nuevas generaciones en cursos de posgrado, en proyectos de edición de revistas, de libros. Todavía falta mucho por difundir de la experiencia de FUDECO y ya se ha hecho, porque vamos a encontrar los 20 textos que pidió Reinaldo Rojo que pusiéramos sobre la obra de FUDECO en estos años y creo que ya está, lo vamos a ver al terminar el evento. A mí me corresponde hablar en el marco de lo que Reinaldo Rojas exponía, un poco de mi apreciación, después de trabajar años en FUDECO y después de estos años que han pasado, sobre la génesis y el desarrollo de FUDECO en el marco de lo que me gusta pensar que fue y que ha sido y que existe un ecosistema ciudadano. Eso que decimos que la sociedad civil larense no es una expresión, no es un título, sino que existe. Voy a dar algunas referencias en relación a este ecosistema ciudadano, digamos, históricamente, cuáles fueron sus expresiones, cuáles son sus expresiones y cómo la convergencia de ese conjunto de factores de la sociedad que fueron articulándose contribuyó significativamente a la génesis de FUDECO. Es más, me atrevo a pensar y a decir, como vamos a ver en las
lámina siguiente, que FUDECO fue producto de una acertada combinación de factores y decisiones nacionales con iniciativas y acciones locales en el marco de un histórico y consistente ecosistema ciudadano. Porque Froilán Álvarez Yepes, que muy bien nos lo presentó Reinaldo Rojas, no es posible comprender ni entender sin ese ecosistema ciudadano. Un productor agrícola, un hombre preocupado por los problemas de la sociedad, por los problemas de la producción agrícola, un hombre sobre todo preocupado porque llega a la gobernación en el gobierno provisional después de la caída de Pérez Jiménez y empieza a preguntarse por los estudios de los recursos hídricos del área. Empieza a buscar un economista que no consigue, empieza a tratar de organizar la gobernación que le es asignada y resulta que él mismo dice está en un desamparo técnico, una sociedad pues que no tiene brújula, que no tiene rumbo, que está digamos saliendo de esa noche oscura de la dictadura y que tiene todas las aspiraciones y todas las expectativas, una sociedad que migra del campo a la ciudad buscando calidad de vida y entonces hay un conjunto de aspiraciones que los órganos de Estado, las gobernaciones, las alcaldías deben responder. Entonces por eso es tan importante la planificación regional como vamos a ver. Pero hay un ecosistema ciudadano que es el centro de mi planteamiento. Veamos la siguiente. Entonces FUDECO tiene peculiaridades. FUDECO no es un organismo regional de desarrollo, un organismo de elaboración de planes regionales como el resto de los orcoplanes. No se parece a ninguno y tiene peculiaridades. Es más, sus peculiaridades la hacen distinguir en el conjunto de las organizaciones regionales de desarrollo. Tiene elementos comunes como organismo de estudio y planificación que asume funciones de orcoplan, son funciones asignadas por el Ministerio de Secretaría de la Presidencia y por Cordiplan, pero a su vez es un organismo, como dijo Reinaldo, que no ejecuta, que se dedica a los estudios, y se dedica a los estudios fundamentalmente por el pensamiento de Froilán Álvarez Yepes. Froilán Álvarez Yepes aspiraba a un organismo que no se agotara en un quinquenio, como los organismos de la administración pública, que eran por 5 años, se cambiaba gobierno, entonces venían otros planes, un organismo que pensara en el mediano plazo, que pusiera la vista en el desarrollo de mediano o de largo plazo y que entonces no podía ser tan contingente como agotarse pues en planes anuales, sino que tenía que pensar, pero además un organismo que no manejara recursos, porque cuando se manejan recursos en esta Venezuela con las tradiciones políticas, bueno, empieza la gente partidista a pensar que las gobernaciones o las alcaldías o los entes de gobierno son, digamos, para el uso, digamos, privado o de los recursos del Estado. Entonces, claro, Froilán tuvo muy claro que el FUDECO debía dedicarse a los estudios y la planificación, porque además eso le preservaba la autonomía. Por eso es que yo sostengo que ese fuerte anclaje local, regional, en el ecosistema ciudadano, le va a permitir a FUDECO, lo que digo más adelante, propicia que esta institución alcanzara importantes grados de autonomía en su organización interna, que es algo que siempre se ha destacado, algo que nosotros vivimos, la gente que trabajó en FUDECO, que disfrutamos, que podíamos idear líneas de trabajo, planes, inclusive inserciones sociales a quien atender en la sociedad con relativos grados de autonomía,
en las programaciones, en las actuaciones y en los vínculos. FUDECO fue un organismo, inclusive en FUDECO trabajaba gente muy peculiar, también, y la gente peculiar trabaja en FUDECO porque inclusive le decía, como el recordado Álvaro Medinaceli, que llegó con el pelo por aquí en una moto, venía de Cali, y entonces además era un apasionado del mercado del manteco donde yo me crié. Y Álvaro decía que si no hubiese existido FUDECO, él no trabajaría en ninguna otra parte. Yo también diría lo siguiente, porque primero, personalidades peculiares, que además necesitan entornos, digamos, de participación, de comprensión colectiva, de trabajo en equipo, y FUDECO lo fue. Vamos a ver lo siguiente. FUDECO nace en un contexto, que ya Fernando nos lo refirió, yo voy a referir a algunos de los elementos, sobre todo poniendo el acento en lo que es digamos, el desarrollo de la sociedad civil de Lara, como, digamos, como ese ubus donde surge FUDECO, porque FUDECO no surge en Monagas, en el Zulia, en Barinas, en Apure. FUDECO surge en Lara. Y Lara tiene peculiaridades. Una de las peculiaridades de Lara es que después de la muerte de Juan Vicente Gómez, y los estudios de Reinaldo lo revelan muy bien, se genera una fiebre de agremiaciones. O sea, todo lo que es después del año 36, 37, esos años, bueno, germinaron los periódicos, las revistas, que hasta J. Riera llega y funda en el año 1937 la Academia Mosquera Suárez, y luego se convirtió en el Instituto Mosquera Suárez y formó miles de jóvenes de los sectores populares para trabajar en el comercio, en mecanografía, en taquigrafía, en contabilidad. Y eso no es un hecho menor, porque recordemos que la Mosquera Suárez en la mañana era una academia comercial, pero en la tarde estaba Rafael Cadena presentando su primer libro de poesía, o era Lila Mera, el poeta caroleño, o era Salvador Garmendia presentando su novela, su primer novelín, que lo llamó El Parque. Y Catao Tarriera, bueno, tenía una primaria obrera donde también formó a policías analfabetas, albañiles, constructores de sectores excluidos ya en el año 37, y habría que suponer qué sociedad tenían y qué gente empezó a emerger con una vocación de servicio y en parte de ese ecosistema ciudadano. Casta J. Herrera, que ayer le rendimos un homenaje en la UTLA, precisamente por esa vocación de servicio. Entonces hubo una fiebre de agremiaciones, sindicatos, partidos políticos, periódicos. Pero la sociedad larense empezó a expresarse después de la caída, de la muerte, perdón, de Juan Vicente Gómez. Entonces, ya a partir de los años 40, Barquisimeto empieza a crecer de una manera significativa, y Barquisimeto se convierte en lo que los especialistas, sobre todo los biógrafos, llaman un nodo de redistribución comercial. Porque ya Barquisimeto, con la llegada del ferrocarril Bolívar en 1891, se convierte en un epicentro de redistribución comercial, porque incluso el café de Río Claro se lo terminan tomando en el puerto francés de Havre y en Hamburgo, porque la Casa Blon, que estaba en la avenida 20 con la calle 28, esa Casa Blon le compra el café a los caficultores por ejemplo, de Río Claro, y a través del ferrocarril lo exporta en un vapor que llega a Tucacas y luego a Puerto Cabello a Europa. Entonces, bueno, Barquisimeto entonces, todo el siglo XX se convierte pues, en un epicentro comercial, con una gran área de influencia comercial. ¿Y qué significado tiene esto? Bueno, que tenemos una tremenda Cámara de Comercio, que hay que celebrar que estamos aquí. Esta es la tercera Cámara de Comercio que se creó en Venezuela, y que tenemos unos comerciantes como el que acaba de saludarnos, este joven José Vicente Ríos,
porque este joven, José Vicente Ríos, es la punta de un iceberg, y ese iceberg se inició a comienzos del siglo XX. Entonces, bueno, esa es parte del ecosistema ciudadano a lo que hago referencia, porque empezaron a emerger en esos años 40 y 50 dos aspiraciones fundamentales que emergen en diversos sectores de la sociedad. En la élite de la sociedad empieza a emerger la idea de la industrialización, Barquisimeto capital del desarrollo, Barquisimeto incluso Condivar, cuando se crea en los años 60, el logotipo de Condivar es una chimenea de una industria. Barquisimeto tenía un sueño industrialista que lo perseguía la sociedad, y el otro sueño era la educación universitaria. Esos eran los dos grandes proyectos en los cuales había un consenso, porque esos proyectos a su vez eran el ideal de modernidad de la sociedad venezolana en esos años. Entonces, bueno, esa es parte del contexto. Adelante, vamos a ver la otra, en la que surge FUDEC. Entonces, se va gestando un espacio fundamental para entender el ecosistema ciudadano, que es la sociedad, amigos de Barquisimeto. Porque hay un líder enorme que se llama Raúl Asparre, un hombre sensible, un hombre que era desde un cronista hasta un poeta y un hombre de comercio, que tenía muy claro las funciones comerciales de la ciudad, pero también tenía muy claro la sensibilidad social y el tipo de sociedad en la que vivimos, sobre todo la religiosidad, la solidaridad. Y entonces Froilán Álvarez Yepes, incluso en el año 54, cuando asume la presidencia de la Cámara de Comercio, 54 o 55, en ese periodo, él empieza a decir, bueno, dicen que Barquisimeto es una ciudad fenicia. Él no le gustó el término, él consideró peyorativo. Entonces fue como eso de fenicio. Así como hay gente que vive de la Santa María para adentro, indiferente a lo que pasa en la sociedad. Entonces empieza a decir, mira, aquí tenemos a Bentomo Montilla, que es presidente de la Sociedad Anticancerosa. Ahí está el otro, que es presidente de la Liga Antituberculosa. Pero bueno, ahí está Milcar Segura, que es un factor fundamental de la radio larense, y bueno, empiezan a nombrar ¿cuál fenicia? Si es que nosotros somos unos comerciantes con una doble militancia, nuestro negocio y la preocupación por la ciudad, y la preocupación por el futuro de la ciudad, por el presente, por la gente. Entonces, bueno, tal cual como lo refirió este presidente de la Cámara de Comercio, esa sensibilidad le expresó muy bien Raúl Asparre. Y entonces esa Cámara de Comercio asume ese liderazgo y articula los distintos sectores. Empieza, por ejemplo, una campaña por el acueducto de Barquisimeto, por el asfaltado de la vía a Carigua, Barquisimeto Carigua, y empieza a emprender campañas. Esa sociedad agrícola de Barquisimeto, que nace en el 55, bueno, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, está en la cresta de la ola de liderazgo, y en esa sociedad agrícola de Barquisimeto participa precisamente Gustavo Carriera por la cultura y el arte. Participa un monseñor que es un hombre también enorme, que viene de ser constituyentista en el año 46-47 en la constituyente del 47. Y usted sabe que la constituyente del 47 nada más ni nada menos le da el derecho al voto a los analfabetas, que la gente más conservadora le decía, bueno, ¿y cómo le van a dar el país? Le vamos a dar el país a los brutos que no han ido a la escuela, a las mujeres que lo que hacen es cocinar en la casa. Y bueno, lean el diario debate de la constituyente del 47, que la dirigió, la presidió Andrés Eloy Blanco, para que vean la calidad del debate que hubo en ese entonces, y un debate que además fue un debate incluyente, que incorporó a los excluidos, porque además, si esos excluidos no tienen derecho al voto, no van a tener el resto de los derechos sociales. Eso es doctrina de derechos humanos. Entonces, bueno, la Sociedad Amigo de Barquisimeto articula el comercio, la industria, la Iglesia Católica. Ahora, para terminar con la idea del Monseñor Crispo, él llega aquí a Barquisimeto
y creo que tenía 43 años, un hombre pleno y además un hombre muy abierto, crea 50 parroquias eclesiásticas, construye iglesias, envía sacerdotes a estudiar cooperativismo en Italia, es el que promueve la llegada del Centro Humillo a Barquisimeto en los años 60, que un hombre, bueno, con una capacidad, digamos, un canciller que se movía por la sociedad, un canciller policlasista, o sea, se movía entre todos los sectores de la sociedad, y bueno, imagínense, con una divina pastora abriendo campo y detrás venía el monseñor creando parroquias. Bueno, porque además, quien tiene una divina pastora con 160 y pico de visitas a la ciudad, moviendo miles de personas en una fe que une a la mayoría, a la gran mayoría de la población? Bueno, eso es un músculo también, porque en ese músculo se apalancó, entre otros, el movimiento cooperativo de Lara, porque esta solidaridad larense tiene un fundamento profundamente religioso de la obra social. Entonces, bueno, ahí se van articulando el mundo del arte, el mundo del conocimiento, la Iglesia Católica y el comercio y la industria. Bueno, todo eso genera condiciones para ese ecosistema ciudadano. Y hay un liderazgo ciudadano, hay un indudable liderazgo ciudadano por las transformaciones de Barquisimeto como ciudad-región. Esa categoría que puso de manifiesto Reinaldo Rojas. Además, Reinaldo tiene la peculiaridad que hizo el camino de Ferma. Nicolaus de Ferma fue el primer europeo que pisó el norte, las tierras de la ribera sur del río Barquisimeto. Bueno, Reinaldo, con una vocación de etnólogo y con los mapas de Fudeco y con una linternita, bueno, recorrió los caminos de Ferro, que eran los caminos de la sal, viniendo de la salina de Curimagua, en el norte de Falcón, y bueno, llegó pasando, imagínate, por Churuguara, por ahí, que ayer estaba la gente de Churuguara que lo homenaje al cazador también. Bueno, y él nos mostró los mapas y nos mostró la devoción de él por la biblioteca y por el sistema de información regional de Fudeco. Entonces, bueno, en esos factores, en ese contexto, surge Fudeco, y entonces veamos en la siguiente lámina. Bueno, ahí está el ecosistema ciudadano. Tenemos a Fudeco en el centro, tenemos a la Sociedad Amigos de Barquisimeto en el 55. Por este lado, digamos, a la derecha mía está el SEDE y el Politécnico. Permítame una digresión para hablarle del músculo de la sociedad que tenemos. Resulta que a Rómulo Betancourt le llegó una donación al gobierno venezolano de la UNESCO, $1,5 millones para crear un instituto politécnico en Venezuela. Y resulta que Rómulo dice en una convención de gobernadores, bueno, vamos a ver, porque no podemos asignar a dedo a dónde va el politécnico. Bueno, vamos a ver quién se mueve más, vamos a ver qué sociedad lo necesita, vamos a ver, pues. Y entonces reta a los gobernadores y llega el gobernador Emilio Sola y llama a Raúl Asparra. Y mira, hay una oportunidad, $1,5 millones, el Politécnico, ustedes que han venido abogando por universidades, Raúl Asparra llama a Castabota Riera, llama al Monseñor Crípolo y llama a Florian Álvarez Pérez, y hubo una reunión de emergencia, y los cuatro, que eran las fuerzas motrices de la sociedad larense en ese momento, empiezan a mover a la sociedad larense. En 4 meses hicieron caravanas a Caracas, se calcula que más de 800 telegramas a Miraflores, programas de radio. Bueno, la mejor y mayor campaña que se ha hecho en Lara, que yo conozco, para lograr el Politécnico. Y le arrebatamos a Valencia, que ya tenía una zona industrial, que ya había llegado a la General Motors, que venía la Ford Company, le arrebatamos a Valencia el $1,5 millones para la construcción de un Politécnico. Y eso no es nada menor, porque Barquisimeto lo que tenía como zona industrial era el Mangar Mendia con su verbo ácido. O sea, hallaron un charco con un chiquero
escribía Germán Garmendia, porque no teníamos zona industrial, era una aspiración. Entonces, bueno, logramos el Politécnico, logramos el CEDE, y además con 2 decretos seguidos, que en el libro de Reinaldo sobre la historia de la lucha se puede leer, bueno, que era el conocimiento. Y a su vez, como ya referí, el trabajo del arzobispo, luego el obispo, luego arzobispo de Barquisimeto, Críspulo Benítez Fonturbe, y hasta J. Riera como el motor cultural del movimiento cultural de Barquisimeto. Entonces, Froilán, que era un estratega y que además había hecho todo el lobby que ya Reinaldo nos lo describió, que además se hizo muy amigo en la Cámara de Senadores de Raúl Leónidas y le vendió la idea de un organismo de desarrollo, una fundación exclusivamente para estudios y planificación. Y bueno, se crea el decreto un 29 de octubre de 1964 y se hace la Conferencia por el Desarrollo de la Región Centro-Occidental, con nada más y nada menos 11 ministros y el propio Raúl Leónidas vinieron a Barquisimeto en el año 1966. Eso es nada menor. Eso efectivamente se logró con un enorme esfuerzo de un trabajo de Froilán Álvarez Yepes desde que asumió la gobernación interina en el año 58-59. Entonces veamos la siguiente. Entonces ahí está la firma del acta constitutiva del FUDECO, donde está Froilán Álvarez Yepes, está el gobernador del estado Lara, Miguel Romero Antoni, en el año 65. Bueno, y la sociedad barquisimetal y la sociedad larense, bueno, con su traje de luces, estrenando universidades, estrenando a FUDECO, aquella expectativa, aquella movilización ciudadana. Ese es el ecosistema ciudadano que tenemos en la sociedad. Entonces, ese ecosistema, veamos la siguiente lámina, que además Froilán lo dice en estos términos, que ya Reinaldo lo leyó, bueno, por insistir un poco, ¿cómo surge FUDECO? ¿Cuál fue el espíritu de su fundación, tal cual lo dice Froilán? Surge buscando solución al desamparo técnico que se encontraba en la provincia venezolana, la salida de la dictadura, y desde siempre era necesario producir nuestras propias soluciones. Fíjense el énfasis en que nosotros podemos, en que no tiene que venir tutelado de carácter, de que nosotros podemos desarrollar capacidades, estudiar nuestros recursos naturales, los problemas sociales, para que las soluciones no fueran emociones, sino estudios serios para la explotación económica, pensamiento técnico a la disposición de la región para el desarrollo integral con razonables posibilidades de éxito. Entonces, bueno, la idea de la planificación, la idea de la prioridad, de los objetivos, una sociedad que se piensa y que piensa sus aspiraciones con un sentido de propósito y de coherencia y de planificación. Entonces, como lo que venimos hablando se expresa en los grados de relativa autonomía de FUDECO en su anclaje ciudadano regional. No fue casual que la designación de las autoridades de FUDECO siempre respondieran a una terna que presentaba FUDECO. Y eso obedece a que le caíamos bien a los ministros, o que la gente de Barquisimeto es sangre dulce y cuando llega entonces la terna, no, son los amigos de FUDECO, bueno, ¿qué están proponiendo? Bueno, el primero que está en la lista. No. Es que es ahí, en esa designación de esa terna y de los primeros de la terna, está la valoración no solamente de la capacidad técnica de FUDECO, que ya se demostraba, sino también del ecosistema ciudadano. Hay una sociedad con capacidad productiva, hay una ganadería, hay un comercio, hay un movimiento cooperativo, hay una organización social, y ese es el ecosistema ciudadano. Ese ecosistema también se expresó en la vida interna de FUDECO, el diseño institucional sustentado en la figura de la fundación, porque también se pensó, bueno, ¿cuál será la mejor figura jurídica que permite que nosotros no dejemos de ser lo que queremos ser
y además no seamos un organismo tutelado por el gobierno central. Posibilitó incorporar en su consejo directivo y en su directorio a sectores de la sociedad civil regional y local y a representantes del gobierno nacional. O sea, FUDECO fue una bisagra que permitió que el gobierno nacional y las organizaciones regionales, las capacidades regionales, los productores, pudieran sentarse en una mesa, en un espacio con frecuencia periódica, bueno, a dialogar y a ver prioridades y planes. Ya voy terminando. Entonces, en la siguiente, bueno, el carácter de fundación integrado a la participación del sector público como el sector privado le posibilitó un amplio respaldo en distintos sectores de la sociedad regional y nacional y le proporcionó flexibilidad y agilidad administrativa en el manejo de los recursos financieros y humanos. FUDECO se organizó como quiso y empezó a idear formas de participación, de coevaluación, donde no era el supervisor quien te evaluaba, que era el equipo, y empezó a idear innovaciones organizativas que luego se hicieron tesis como el modelo teoría Z aplicado a una institución de desarrollo regional, porque bueno, tuvo las peculiaridades organizativas que le conocimos y también se ideó ser regida por la ley del trabajo y no por la rígida legislación de la administración pública, lo que le permitió significativa también flexibilidad organizacional, convirtiéndose en una institución de carácter público y de derecho privado. Eso de verdad que es una genialidad que le debemos a los compañeros que idearon realmente este modelo que permitió que FUDECO transitara con esa cualidad, pues, manteniendo la responsabilidad a nivel técnico y que además fuera un organismo confiable. Uno veía que llegaban a FUDECO en los distintos momentos de la búsqueda de consenso, de acuerdo, de concertación, y bueno, había gente que dejaba la manopla, los escudos, bueno, aquí yo entro a FUDECO y no tengo que estar con protecciones y aquí no me van a estar trompadas con nadie, aquí venimos a pensar y bueno, aquí venimos a idear y tengo que portarme a la altura, porque entré a FUDECO y de verdad aquí. Entonces uno veía esa actitud, porque esa actitud la promovía, la generaba la institución, porque la institución respetaba los factores. Además, los diagnósticos que FUDECO elaboraba eran creíbles, nadie pensaba que FUDECO se iba a cegar por los grandes, por los ganaderos, y no iba a tomar en cuenta a los creadores de caprinos. O sea, había una búsqueda de equidad, de equilibrio social, económico entre los distintos sectores. Entonces, pero además, y para terminar, está el elemento de la ética, del compromiso, de los que trabajan en FUDECO, como lo dije al comienzo. Se puede gastar la piel para que se entregue el proyecto, para que se cumpla con la elaboración del plan, para que lo que se haga sea creíble, para no inventar datos, porque efectivamente la gente espera mucho de nosotros, para que los pasillos del juego sean los más limpios, como decían los Barretos, porque aquí viene gente importante, y eso es lo que me toca a mí, y va a ser impecable. Y la secretaria del pool de FUDECO se esmeraba, porque los trabajos salieran sin ningún error, precisamente porque valoraban el trabajo técnico y valoraban el esfuerzo de todos los técnicos, y por eso que el FUDECO funcionaba como una orquesta, como las que dirige Dudamel, porque efectivamente había una cohesión, una unidad, el FUDECO y un compromiso con la misión. Entonces, Florian lo dice así, desde el punto de vista de la ética. Dice, el hombre en la vida pública se debe también al pueblo en que nace y en el que vive, al país y a la humanidad toda. Ante la ciudad, ante el conglomerado en el cual se vive, se tienen deberes de comportamiento, de conducta, de aportes a la comunidad para mejorar la naturaleza, las costumbres, la cultura en general. Para mí, esos pueblos, Carora, Barquisimeto, sus habitantes de ayer, de hoy y de mañana,
son y han sido causa de mi preocupación en el juicio que puedan hacer de mí, de mi conducta pública. Son ellos mis estímulos, mis estimados jueces, que se defraudarían si una acción innoble, un manejo deshonesto, manchara ese aprecio, esa exigencia y opacara la emoción y la hora en que se entrega recibir la orden ciudadana Barquisimeto 1984. Honor y gloria a Froilán Álvarez Yepes, a Carlos Caraballo y a todos los compañeros que no están aquí, pero que sabemos que valoran este encuentro que hicieron posible 60 años de poder. Gracias al sociólogo doctor Nelson Freites. Me informa la organización de la actividad que vamos a hacer una brevísima pausa. Hay un refrigerio dispuesto para ustedes, café, un sencillo refrigerio para todos. Les vamos a pedir que no entren al auditorio ni con bebida ni con comida, por favor. Es una petición que nos hacen los amigos de la Cámara de Comercio.